Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a una nueva semana de acciones educativas con Positiva Educa. Les recuerdo a todos nuestros participantes que la conectividad en cada acción educativa debe ser de un 80% de permanencia para que se cuenten como asistentes y se puedan certificar. También les recuerdo que la certificación es un beneficio para afiliados a la compañía. Iniciamos con este importante tema. Sector salud, riesgos por proyección de fragmentos, partículas o líquidos. Invitamos a nuestro experto, el doctor Cristian Alonso, médico cirujano especialista en administración de salud ocupacional. Doctor Cristian, muy buenos días, bienvenido nuevamente. Buenos días, Lina, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal para iniciar semana con mucha energía? Muy bien, doctor. Iniciamos muy positivas la semana y contigo mucho más. Eso está muy bien. Yo comienzo con mi cafecito y con un saludo para todos ustedes. Bienvenidos a esta acción educativa del día de hoy. Bueno, muy bien. Cuando estaba preparando esta conferencia y cuando hablábamos en algún momento con Lina y con todas las personas de Positiva sobre el tema, no sabíamos qué tanta información había sobre este tema y no había tanto como habíamos pensado en algún momento. De manera tal que este es un tema que tiene mucha importancia, pero que no tiene tanta información como uno podría pensar que debería existir. Por ejemplo, el tema de la estadística, que tanta prevalencia hay de lesiones, digamos que no se encuentra tan fácilmente. Pero lo que sí les puedo decir en mi accionar de todos los días como calificador de pérdida de la capacidad laboral es que son muchas las lesiones por penetración que vemos no solamente en el sector salud, sino fuera de él. Y esta es la idea más importante. Recuerden que la educación sigue siendo el arma más poderosa para poder meternos en todo este proceso de trabajo de seguridad y salud en el trabajo. Pues sin ella no vamos a poder acometer todas las actividades que tenemos que hacer en relación con la promoción y la prevención, que es lo más importante al final. Es muy importante evaluar, es muy importante saber la estadística, pero es mucho más importante saber cómo vamos a hacer para prevenir que en el futuro se presenten estas lesiones. Muy bien, comenzaremos entonces por nuestro proceso. Lo primero y lo más importante es de qué estamos hablando. Entonces estamos hablando del tema de la proyección de partículas. Esto quiere decir fragmentos, pero no solamente fragmentos sólidos, también hablamos de fragmentos líquidos y en este caso el sector salud no solamente hablamos de fragmentos sólidos como herramientas, sino también tejidos, sangre, líquidos, en fin. Ya vamos a entrar a mirar un poquito más esto a profundidad, pero el problema o el tema más importante es que si existirá este problema dentro del sector salud, este riesgo, este peligro, claro que sí, claro que sí. Vamos en nuestra ruta del conocimiento a enrumbarnos hacia este tema. ¿Qué vamos a trabajar? Uno, la definición del peligro, del riesgo, en este caso de proyección de partículas. Segundo, vamos a mirar qué está pasando en el sector salud. ¿Es posible que este riesgo se presente? La epidemiología, cómo vemos esta frecuencia, esta incidencia, esta prevalencia de estas lesiones. Luego vamos a mirar cómo es esta consecuencia, qué sucede en el cuerpo cuando tenemos esta proyección de partículas. Y aquí vamos a entrar a mirar que hay una serie de temas que no son tan claros en este término y creo que de allí deriva la no presencia de tanta información. Y este punto es clave para que podamos trabajarlo, porque recuerden que sin información uno no puede llegar a hacer corrección de los temas y al final miraremos qué medidas
de prevención y prevención se pueden aplicar en relación con este peligro. Muy bien, vamos a iniciar con nuestro objetivo. El objetivo del día de hoy va a ser identificar este peligro dentro de nuestros procesos del sector salud. Y recuerden que no solamente me voy a dedicar a médicos, enfermeras, auxiliares, sino también al personal de servicios generales, por ejemplo, o el personal de mantenimiento, que aquí también termina teniendo una incidencia muy importante de este tipo de lesiones, y creería uno que no solamente ellos, sino todos los que hemos mencionado anteriormente. Bueno, Linita, por favor, procedamos primero a evaluarnos, a ver cómo estamos frente al tema. Lina, son todos tuyos. Muchas gracias, Doc. Claro que sí. Les recuerdo como siempre a nuestros asistentes que en sus pantallas pueden observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. También recuerden que estas mismas 3 preguntas las veremos al final y ya el doctor nos va a brindar la respuesta correcta, solo al final, así que muy atentos. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice, en los procesos de su trabajo en salud, ¿en qué actividades se presenta proyección de partículas? A, actividades como el lavado quirúrgico, B, lavado de instrumental quirúrgico, C, aseo de las áreas, D, todas las anteriores, E, ninguna de las anteriores. Dicen ustedes, contesten por favor. 15 segundos. Muy bien. Cerramos la primera pregunta y les compartimos los resultados en pantalla. Bueno, 0% actividades como el lavado quirúrgico, un 4% lavado instrumental quirúrgico, 12% dijo todas las anteriores y un 5% ninguna de las anteriores. Muy bien, vamos entonces con la segunda pregunta. Bueno, y la segunda pregunta dice, la proyección de partículas se puede generar lesiones de... Puede generar lesiones de A, lesiones en la cara como heridas, B, toxicidad por absorción de las sustancias, C, lesiones en ojo, molestia o penetrantes, D, A y C son ciertas, E, A, B y C son ciertas. ¿Qué dicen ustedes? Contesten por favor rápidamente. Muy bien, vamos a ver. 5 segunditos más. Muy bien, ya tenemos resultados. 0% lesiones en la cara como heridas, 1% toxicidad por absorción de las sustancias, 3% lesiones en ojo, molestia o penetrantes, 27% A y C son ciertos y el 69% nos dijo A, B y C son correctas. Muy bien, vamos entonces con la tercera y última pregunta ya para finalizar esta primera parte del sondeo. La proyección de partículas desde el punto de vista de la seguridad social puede generar un accidente de trabajo, B, una enfermedad laboral, C, una enfermedad común que se agrava por el trabajo, D, un accidente muy común o frecuente, E, un evento peligroso. Vamos a ver qué dicen ustedes. Recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y ya el doctor nos va a brindar las respuestas correctas. Así que muy atentos. Muy bien, bueno, vamos a cerrar ya la tercera y última pregunta. Y los resultados, el 31% nos dijo un accidente de trabajo, 20% una enfermedad laboral, 13% una enfermedad común que se agrava por el trabajo, 8% un accidente muy común o frecuente y el 29% nos dijo un evento peligroso. Bueno, Doc, te dejo entonces con los asistentes ya para que iniciemos. Bueno, muchas gracias, Linita. Muchachos y muchachas y todos los que estén presentes allí, vamos a continuar con el tema. ¿De qué se trata este accidente o esta
forma de peligro o de riesgo. Entonces, está inscrito dentro de los peligros mecánicos, que se refieren a todo lo que tiene que ver con los factores de riesgo físico que pueden en un momento determinado generar una lesión en el cuerpo y que por la acción mecánica de ese riesgo mecánico, ya sea por máquinas, por herramientas, por las piezas de trabajo o por los materiales que se proyectan, ya sean líquidos, sólidos o fluidos, pueden generar lesión en el cuerpo. Ya vamos a mirar qué tipo de lesiones se pueden llegar a generar. Muy bien. Cuando vemos cómo se dividen estos peligros mecánicos, entendemos que existe el manejo de elementos cortopulsantes. Y efectivamente dentro de nuestro sector salud hacemos manejo de elementos cortopulsantes. Claro que sí, bisturís, tijeras, bueno, una serie de elementos que pueden llegar a ser cortantes y punzantes. Sin embargo, no se trata de esto hoy en día. El manejo de elementos contundentes, el manejo de equipos y herramientas, los mecanismos de transporte en un momento determinado de los procesos, ¿no es cierto? Y también, perdón un momentico que se me disparó aquí esto, la manipulación de herramientas, las máquinas y herramientas y obviamente por último la proyección de partículas. También tenemos el manejo de vehículos, pero ese no es, como les digo, el enfoque de hoy en día. Hoy vamos a dedicarnos a mirar el tema de la proyección de partículas, que entre otras cosas están reportadas como una de las principales dentro de los peligros y riesgos del sector salud. ¿Qué es la proyección de partículas sólidas? Entonces son aquellos fragmentos o partículas como hueso, sangre, grasa, piel, líquidos, tejidos que pueden llegar a entrar de manera, digamos, abrupta dentro del cuerpo humano. ¿Y por qué? Porque son proyectados de manera violenta por una herramienta o por una maquinaria o fruto de un proceso de limpieza o desinfección. Ustedes saben que en el sector estamos utilizando hoy en día, fruto de este tema del COVID y todo este proceso de probabilidad de infección, de muchas herramientas de limpieza. Y eso está implicando hoy en día que disparemos vapores, que disparemos líquidos para poder hacer la limpieza de estas superficies. Y eso hoy en día tenemos que tenerlo en cuenta porque puede generar también la proyección de líquidos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un proceso que es de ortopedia. En este caso, obviamente, estamos utilizando taladros, estamos utilizando gubias, separadores y obviamente que estamos entrando en contacto con hueso. Y el hueso es un material sólido que se puede proyectar a gran velocidad, fruto de estos procesos en los cuales estamos haciendo uso de máquinas y herramientas. No es el único, digamos, que en el que podemos entrar, porque entonces sería una charla solamente para ortopedia. Y obviamente que hay que darla para ortopedia, hay que darla para las personas que están allí, porque no es el único el que está, no es el ortopedista el único que está allí, están los anestesiólogos, está el personal de sala, la instrumentadora, las auxiliares, que pueden verse afectadas por la proyección de partículas. Bueno, muy bien. Ahora bien, estas sustancias, estos líquidos que pueden generar esta proyección, también tienen un peligro secundario asociado. Uno es la proyección de la partícula sólida como tal, pero dos es la consecuencia de ese contacto de esa partícula con el cuerpo humano. Y entonces tendremos, por ejemplo, uno, la lesión que puede generar en la piel o en el ojo o en la cara por el golpe o la penetración de la partícula dependiendo de la velocidad, de la energía cinética que tenga. Por el otro lado están los líquidos y esos líquidos a su vez pueden tener dos tipos de consecuencias. Uno, pueden ser tóxicos per se. Por ejemplo, si estamos haciendo una limpieza de una superficie con un alcohol o con un amonio cuaternario, estos tienen per se toxicidad, pero no solamente toxicidad, también pueden irritar los tejidos o pueden irritar las mucosas con las cuales se entren en contacto. Y también pueden ser cáusticos o pueden ser irritantes dependiendo de la zona que tengan. Y adicionalmente a eso, si esas sustancias son o contienen la posibilidad de toxicidad, y recuerden ustedes que hace unas clases atrás, unos temas atrás, habíamos hablado de que las sustancias pueden generar toxicidad y nos referíamos a la toxicidad como esa posibilidad que tiene la sustancia de generar daño en la membrana celular, daño en la estructura celular como tal y generar la apoptosis o la muerte de los tejidos o la muerte celular. Recuerden que la idea no es que deje de decir palabras médicas, sino que les explique esas palabras médicas. Recuerden que este es un lenguaje que debemos entrar a comenzar poquito a poco y esa es mi intención, ir
trabajando con ustedes este tipo de temas. Pero hubo un punto que me encantó y que muy probablemente en el futuro podríamos llegar a trabajar, y es el futuro que tiene que ver con las nanopartículas. Obviamente que hemos hablado de ello. Claro, estamos en un país donde estamos llenos de convulsiones de tipo social, pero adicionalmente a eso estamos todavía sufriendo de muertes por diarrea, muertes por inanición, desnutrición en algunas zonas de nuestro país. Y hablar de nanopartículas está como muy centralizado en términos geográficos. Entonces, claro, si vamos a hablar de cosas tan sofisticadas, seguramente van a decir, sí, pero eso se da en la Fundación Santa Fe, o en la Clínica del Country, o en la Clínica Valle de Lilí, o en la Clínica del Norte en Barranquilla. Muy probablemente eso sea cierto, pero en el futuro tendremos que hablar de ellas, porque resulta que las nanopartículas contienen, por ejemplo, elementos como el oro, como el platino, en general una serie de sustancias químicas y de elementos que vamos a trabajar hacia el futuro y que son el futuro de la medicina y que muy probablemente van a generar una nueva calidad y cualidad de riesgos a los que no estábamos acostumbrados en la proyección de partículas. Entonces, al generar esta proyección al aire, muy probablemente nuestros médicos, enfermeras, personal auxiliar y personal de mantenimiento y personal de servicios generales va a verse expuesto vía respiratoria a estas nanopartículas que pueden generar daño. Las nanopartículas nos han acompañado desde hace muchísimos años como raza humana, de manera tal que, si bien es cierto, no son tan modernas, sí están allí. Por eso las cito, porque termina siendo un tema muy, muy, muy interesante hacia el futuro. Hoy no lo vamos a tratar, no vamos a hablar ni de la prevención ni del probable daño que ellas produzcan, pero sí vale la pena citarlo porque es el futuro también en cuanto a proyección de partículas, porque vamos a comenzar a utilizarlo cada día mucho más. Y aquí hay, obviamente, nosotros tenemos la posibilidad de generar. Muy bien, pero la pregunta sería, estos procesos en el sector salud, y recuerden que el motivo siempre por el cual incluyo esta parte de la charla es porque nos permite identificar, y recuerden que dentro del proceso de identificación, evaluación, intervención, trabajo en temas de promoción y prevención y retroalimentación de todo este proceso PHBA, es importante siempre la identificación. Es el primer paso, es el que nos dice dónde está este probable proceso de factores y de peligros y de factores de riesgo. Entonces, ¿dónde se produce proyección de partículas, fragmentos o líquidos en el sector salud, en nuestros procesos? Aquí tengo un listado que nos va a permitir mirar este proceso y aquí, obviamente, estamos, por ejemplo, frente a cirugía, procesos como ortopedia, cirugía general, neurocirugía. Muchos de los procesos de cirugía implican proyección de pequeños fragmentos de hueso, de tejidos, de fluidos. También es cierto que los procesos, por ejemplo, de laboratorio, y por eso les decía, no solamente estamos hablando de cirugía, en el laboratorio se pueden producir no solamente cuando se está lavando la proyección de líquidos, sino también la posibilidad de que se rompan estos vidrios y se proceda haciendo una rotura de ese material de vidrio a generar una proyección de partículas de vidrio. Cuando se someten a una presión aumentada o a una temperatura aumentada por cualquiera de los procesos que se generan en los laboratorios, puede generar también una fractura del mismo y una proyección abrupta, lo cual generaría daño en las personas que están en el laboratorio. La persona de limpieza, la persona que está haciendo el proceso como tal del laboratorio, el proceso, y obviamente no solamente ese equipo que está siendo lavado, sino los restos del material que fue trabajado allí. Estamos hablando de materia fecal, estamos hablando de sangre, estamos hablando de líquidos como el líquido cefalorraquídeo, en fin, una cantidad de sustancias que pueden estar allí. También, obviamente, cuando estamos trabajando en los procesos de patología, donde podemos tener la presencia de tejidos. En anestesia, en una de mis charlas, no de este proceso, sino de otros que hemos hablado, anestesia es un proceso en el cual estamos observando gran cantidad de aerosoles. En este proceso en específico que estoy proyectando allí, que tiene que ver con la intubación, vamos a mirar
ese proceso de aerosolización de esas sustancias que están dentro del pulmón del paciente. Y obviamente todas las personas que están alrededor, porque recuerden que no es solo el anestesiólogo, también están los estudiantes, los residentes, los internos, el personal auxiliar que está allí, el enfermero que está pasando como manejador de sala o la instrumentadora. En estos procesos se produce proyección de partículas también a gran velocidad, por tos, por estornudo o por el simple proceso de intubación. Muy bien, y no olvidemos que no solamente ese personal de salud, también las personas que hacen la limpieza y la desinfección de superficies pueden en algún momento dado, por el tipo de proceso de limpieza y desinfección, verse expuestos a la proyección de partículas. Recuerden que hoy en día inclusive se están haciendo vaporización y eso puede generar que estas partículas puedan entrar de esta manera allí al proceso. Muy bien, las curaciones y los drenajes en el caso del personal de enfermería y de auxiliares de enfermería que en la limpieza pueden, por ejemplo, romper o hacer drenajes de abscesos y esos drenajes de abscesos van a proyectar por la presión que contienen dentro de los mismos proyección de partículas de esta zona, como es el caso del pus, sangre, en fin en el proceso de urgencias y emergencias. Miren que para mí ha sido muy placentero el tema del COVID en el sentido bueno de haber generado todo un proceso de concientización del personal de salud en cuanto a la utilización de barreras de protección frente al paciente. Si hay algo que era muy deficiente, era en urgencias y para nosotros los que trabajamos en promoción y prevención era muy difícil hacer entrar en razón al personal de utilizar los elementos de protección personal. Así que hoy en día no es raro verlos con su máscara, con sus gafas de protección, con su tapabocas. Pero previo a este problema del COVID, recuerden ustedes que no era tan fácil que se pusieran los elementos de protección personal por las razones que siempre hemos hablado y que tratamos en una charla anterior, porque son incómodos, porque son molestos, porque no entendemos el por qué sirve. Sin embargo, un proceso muy importante de este COVID, y hay que verlo como una de las ganancias, y uno siempre tiene que ser, digamos, de ver el lado positivo de estos temas, es también esa cultura sobre los elementos de protección personal. Después vamos a ver otros temas allí bien interesantes, pero también el proceso de urgencias. Muy bien, el proceso de mantenimiento. Recuerden que allí no solamente se hacen procedimientos de mantenimiento a cosas tan sofisticadas como las que están viendo allí, pantallas, programas, sino que también se hace soldadura, se hace corte, por ejemplo, cizallamiento, cuando tenemos que arreglar camas, mesas, tauretes, banquillos para subir a las camillas, en fin. Ese proceso de mantenimiento también, o más bien, no está libre de la proyección de partículas porque son labores mecánicas que involucran el manejo de estos elementos dentro del mantenimiento de las IPS, dentro de los hospitales, dentro de las clínicas y que es súper importante. No dejar olvidados a nuestros amigos odontólogos que también además de eso utilizan máquinas de alta velocidad, como es el caso de las piezas de mano, que hacen una fresa y esa fresa termina siendo una especie de taladro muy pequeño, pero es un taladro que hace proyección de partículas. Hoy también con mucha alegría veo que ellos se están protegiendo mucho más, aunque eran mucho más juiciosos que otros personales de salud que tenían que ver con este movimiento de proyección de partículas. Entonces miren este panorama. Y aquí no he sido exhaustivo. Es muy probable que haya muchos más procesos. La pregunta para ustedes sería, y ese siempre es claro, ¿en cuáles de los procesos de su IPS se están dando? Porque recuerden que tenemos diferentes procesos en los cuales se pueden dar. Por ejemplo, bancos de huesos, unidades quirúrgicas que son per se solamente quirúrgicas, unidades que son atención de consulta externa, las diferentes unidades para toma de muestras en los laboratorios. Todas estas IPS, todo este mundo tan distinto que es nuestro fascinante mundo del sector salud, también tiene riesgos que son diferentes dependiendo de el énfasis que estemos haciendo en cada una de estas IPS. Y claro, cada día van a ser mucho más porque cada día nos estamos sofisticando y tenemos herramientas más sofisticadas que pueden generar este tipo de proyecciones. Muy bien. Adicionalmente a eso, recuerden que tenemos que comenzar a evaluar dentro de nuestro panorama de factores de riesgo, como se les llamaba anteriormente, este riesgo. Y la GTC 45 es una excelente herramienta para la valoración de este tipo de riesgos. En ese orden de ideas, vamos a entrar obviamente a determinar
¿Cuál es esa magnitud? Y ahí es cuando se convierte en riesgo, de manera tal que tomo esos conceptos que habíamos visto al inicio. Recuerden que peligro es cuando yo lo identifico. Hemos pasado de la fase de peligro a la fase de riesgo. En el riesgo se evalúa y para ello vamos a determinar la probabilidad, el nivel de riesgo. Y el nivel de riesgo es igual al nivel de consecuencia con el nivel de probabilidad. En este caso, el nivel de consecuencia que podemos tener aquí con la predicción de partículas al parecer no es tan importante. La mayoría de proyecciones de partículas se están afectando, por ejemplo, ojo, ya vamos a mirar qué consecuencias se pueden dar, pero importante esto en el nivel de consecuencia. El nivel de consecuencia aquí, aunque parezca, por ejemplo, que pueda ser simplemente un objeto extraño, este objeto también puede penetrar dependiendo de la cinética que logre tomar y puede lograr generar daños grandes en partes sensibles como el ojo del trabajador. Entonces vamos a mirar que el nivel de consecuencia puede llegar a ser grande dependiendo del tipo de procesos que estemos hablando. El nivel de probabilidad, no olvidemos que es el nivel de exposición por el nivel de eficiencia. Puede ser que la cantidad de tareas donde lo realicemos dependiendo de nuestra IPS sea muy alto o no, y entonces la exposición sea grande o no, o el nivel de eficiencia para poder entrar a mirar este nivel de probabilidad que nos va a dar al final el nivel de riesgo. Y recuerden que con base en estos niveles yo voy a poder generar un proceso de intervención, ya sea de tipo prioritario, ya sea un proceso intermedio o si lo podemos tomar dentro de nuestro proceso con planeación a largo plazo. Pero ¿qué es importante de esto? Y es que nosotros no podemos hacer medición de este tipo de riesgo, como todos estos tipos de riesgos que son de seguridad, de manera objetiva, con una herramienta o con una máquina que nos permita valorar este riesgo. Este riesgo tiene una valoración subjetiva, por eso utilizamos la herramienta que nos da la GTC 045 y que nos permite evaluar este tipo de riesgos que no son objetivables con una máquina, que no tenemos un dial que nos está diciendo tienen 7% u 8%. No, aquí vamos a mirar estos niveles de probabilidades de consecuencia, este nivel de riesgo, con un número que es subjetivo, sí, cierto, pero que tiene una estandarización muy grande y que no por ser cualitativo deja de ser bueno para valorar el tipo de riesgo. Es la herramienta adecuada para valorarlo. Muy bien. ¿Por dónde pueden penetrar esos factores de riesgo? Entonces ya lo hemos visto anteriormente, pero quiero puntualizarlo acá. El factor de riesgo o peligro, porque ya hemos pasado al riesgo al haberlo evaluado, puede penetrar por vía térmica, es decir, esta partícula puede ser proyectada y entrar por la piel de cualquier parte del cuerpo, inclusive las mucosas, que pueden verse afectadas en un momento determinado. Lo ocular, obviamente, puede entrar por vía ocular, que es, la estoy colocando aparte, pero esta vía, por su importancia en este caso, pero hace parte de lo que hemos llamado la vía dérmica. Aquí digamos que trabajamos sobre las 4 vías generales y clásicas, pero la vía ocular aquí se vuelve supremamente importante. La vía parenteral por la misma penetración que hace de la piel y la ruptura, y se vuelve importante por la toxicidad que puede llegar a generar o por la infección. Y por otro lado tenemos la vía respiratoria, sobre todo en líquidos y partículas muy pequeñas de polvo cuando estamos hablando de esta vía. Recuerden que la vía respiratoria tiene importancia, lo había hablado en las nanopartículas, pero también en la proyección de polvos y partículas muy pequeñas, muy pequeñas. Estamos hablando de pocas micras, de más de 5 micras de para abajo, para que pueda entrar a la vía respiratoria baja y se vuelva un problema respiratorio como tal. Por otro lado, y aquí estamos viendo también otro proceso, este es neuroquirúrgico, donde vemos que esta proyección de partículas muestra que aproximadamente el 70% de las lesiones son generadas en los ojos y originadas por proyección de partículas. Estas cifras en específico que les estoy proyectando tiene que ver con la CDC, es del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, donde hay un área que se dedica al estudio de cuáles son los riesgos que podría llegar a tener una persona en todos esos procesos del sector salud. Pero importante, recuerden, también puede generarse chispas. Y uno preguntaría, ¿chispas acá? Claro, recuerden que en mantenimiento se genera el proceso de, por ejemplo, de soldaduras, y ese proceso de soldaduras nos puede llevar a diferentes procesos de manejo de chispas en estos temas. Pero adicionalmente, ellas son proyectadas a gran velocidad y pueden generar lesiones serias.
Claro, cuando uno está viendo aquí esta imagen, se preguntará, bueno, seguramente el neurocirujano y el ayudante tienen una gran cantidad de elementos delante de sus ojos que pueden protegerlo, pero y el resto de personas que están allí, el estudiante, el residente, digamos que también va a poder tenerlo, pero el resto de personas no, y se van a generar este tipo de proyección de partículas. Muy bien. Recuerden otra cosa, y esto me hace acordar de una anécdota. Yo hice el rural en, en San Andrés, y cuando hice el rural en San Andrés, sí, fue muy rico, pero adicionalmente a eso era un sitio donde teníamos muy pocas proyecciones, muy pocas protecciones, muy pocos elementos de protección personal. Además de eso, también por la época. No es que haya sido hace mucho tiempo, pero sí por la época. Muy bien. Y en este caso estoy presentando un proceso de atención del parto. Y para personal muy joven, eh, es muy claro que durante la atención del parto se van a generar mucho contacto y mucha proyección de partículas, en este caso de líquidos que pueden salir de la cavidad donde está el bebé, es decir, del útero, que pueden proyectarse y bañar casi que completamente. Este sí no va a ser con partículas pequeñas, sino baño completo. Y algunos de mis compañeros que venían de otras universidades, se generó contaminación. Pero allí lo más importante no era que quedaran bañadas en estos líquidos, que no puedo decir, qué feo, qué horroroso, sino la presencia de los accidentes de tipo biológico. Y en este punto es clave recordar que en los casos, este es por ejemplo es un artículo donde dice, ¿conoce usted los riesgos a los que están expuestos los trabajadores de salud? Y esta proyección de líquidos está comprobada que puede generar, por ejemplo, infecciones de VIH, infecciones con hepatitis B o hepatitis C, que son los más preocupantes, pero no son los únicos. Y en Colombia hay más de 14.000 casos de accidentes por riesgo biológico. Y aquí hay que hacer una acotación importante, y es que no estamos hablando solamente de la proyección de partículas per se, sino que recuerden que aunados a ellos se da un accidente secundario, que en este caso sería un accidente de tipo biológico, porque la partícula contiene la probabilidad de infectar a estas personas que están haciendo los procesos, por ejemplo, en este caso de parto, pero bien podría ser, por ejemplo, de limpieza de una superficie o de el trabajo en el caso de una curación en personas que sepamos o no que tienen este tipo de contactos y de infecciones prevalentes que están dentro de estos trabajos, dentro de estas personas que son atendidas. Pero recuerden lo más clave, y es que hay unos protocolos en su IPS que deben estar listos para ser activados, y donde nosotros en riesgos laborales estamos prestos para poder atender a la valoración no solamente del trabajador, sino también mirar cuáles son las pruebas y cómo salieron las pruebas de la persona que es la portadora y que hemos atendido en esos momentos, y que tenemos que tenerlo claro. Entonces recuerden que el tema de proyección de partículas no es por la proyección de partículas solamente, sino también por la probabilidad de infección que pueden generar. Bueno, y aquí la pregunta sería, ¿cuántos de estos riesgos de proyección de partículas se clasificaron de manera adecuada como riesgo mecánico, y cuáles se pueden incluir como riesgo biológico o riesgo químico? Lo cual haría que en un momento determinado tuviéramos un subregistro de este riesgo. Claro, porque se vuelve más importante la posibilidad de tener un contacto de VIH o un contacto de hepatitis B o hepatitis C. Pero clave, el hecho de tener en mente siempre que allí hubo una proyección de partículas, y que nos sirve para proyectar cómo vamos a hacer la promoción y la prevención, porque antes de lo biológico está la proyección de la partícula como tal, que sería el riesgo mecánico. Les dejo también allí una referencia de este artículo que es bien interesante para poderlo trabajar. Muy bien. ¿Qué consecuencias se derivan de la exposición a riesgo de proyección de partículas, fluidos, químicos o tejidos? Bien. Muy bien, hemos llegado a un punto clave, y es que en este caso siempre estamos frente a accidentes de trabajo. La consecuencia es un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque la proyección de partículas tiene una particularidad. Partículas y particularidad se oye como pleonasmo, pero realmente no lo es. Y es que tiene una particularidad, y es que tiene una gran cantidad de energía cinética, generando un daño inmediato. Recuerden que lo principal, o la principal diferencia aquí entre el accidente de trabajo y la enfermedad laboral, es que la enfermedad laboral se produce por exposición repetida, con baja energía y durante mucho tiempo. Y eso nos va a producir un proceso de enfermedad laboral. Aquí no se produce un proceso de enfermedad laboral porque el contacto es abrupto, instantáneo y con gran cantidad de energía,
¿Qué es lo que produce esta máquina, esta herramienta, al proyectar esta partícula sobre el cuerpo humano? Entonces, genera un contacto inmediato y un daño inmediato, a lo cual llamamos accidente. Y por ser dentro del área de trabajo y producido por los mismos procesos de trabajo que estamos generando, estamos hablando de accidentes de trabajo. Los daños que pueden darse principalmente son desde lesiones muy leves que afectan la cara, los ojos o la piel de las manos, hasta lesiones muy graves o severas que pueden generar inclusive la pérdida ocular o una infección o una toxicidad o inclusive un proceso de reacción a cuerpo extraño. En cuanto a la toxicidad, depende del producto que estamos hablando. Entonces, podemos hablar toxicidad por el fluido con el que estamos limpiando. Habíamos hablado de alcoholes cuaternarios, de estas sustancias que utilizamos para la limpieza de superficies y que las personas de servicios generales o la persona encargada de la asepsia antisepsia del sitio en el cual estamos trabajando, del área en el cual estamos trabajando, que pueden ser diferentes áreas, puede verse involucrado en una proyección de este líquido y que puede generar toxicidad simplemente porque el líquido al colocarse sobre la piel se absorbe y puede generar esta toxicidad. También estamos hablando de fluidos orgánicos contaminados y este fluido orgánico contaminado puede producir desde una reacción alérgica a este fluido orgánico o una infección secundaria a la exposición a él, que es muy importante, que es lo que estamos hablando como otra exposición, que son esos riesgos biológicos y la posible infección. Ahora bien, el objeto extraño, sin necesidad de estar contaminado, supongamos que no lo estuviese y que nuestra defensa diera muy bien con esa bacteria o con ese virus o con ese hongo, dependiendo del tipo de contaminación que tenga, solamente se puede generar también se puede generar, por ejemplo, reacciones a cuerpo extraño. Significa que nuestro cuerpo, cuando entra este objeto en su piel o en cualquiera de las áreas que se pueden ver afectadas, reacciona contra él, generando un encapsulado y generando una reacción a cuerpo extraño que puede verse parecido a una infección, pero que no lo es, porque es simplemente una reacción del cuerpo. Entonces recuerden que podemos tener riesgos químicos con efectos alérgicos, irritantes, cáusticos, efectos por factor de riesgo biológico aunado al de proyección de partículas, porque podemos estar expuestos a sangre, tejidos, fluidos corporales, pus, o por también exponernos a sólidos que pueden generar trauma contundente, penetraciones o heridas dentro de la piel. Muy bien. Aquí tengo una serie de imágenes y procuré no ser tan explícito en ellas, pero están. Y recuerden que la mayoría de proyección de partículas va a generar objetos extraños en ojo, que son generadores de gran cantidad de ausentismo. Y el motivo por el cual genera gran cantidad de ausentismo es porque usualmente y obviamente que estamos en el sector salud y eso nos va a generar la posibilidad de mejor consulta, pero no necesariamente en todos los procesos ni en todas las IPS. Pero aquí quiero dar unas indicaciones especiales respecto a ello. Por ejemplo, en la parte izquierda estamos viendo un objeto extraño en la córnea. También puede generarse este objeto extraño o depositarse en el párpado, como lo estamos viendo en la parte inferior. Miren este puntico negro en el párpado, cuando uno hace versión o cuando voltea el párpado, se puede ver el objeto extraño. O este puede estar en la esclera, que es la parte blanca, que en este caso no se ve tan blanca, está muy llena de vasitos acá. En cualquiera de estas áreas del ojo va a generar mucha, pero muchísima molestia. Muchos de los trabajadores no se van a dar cuenta inmediatamente, sino posteriormente a la entrada. Va a entrar con mucho lloroseo en el ojo, va a llorar bastante el ojo, va a generarse gran irritación, por eso esa gran inyección conjuntival, que no es sino esos vasos sanguíneos que se están llenando y que están haciendo reacción allí en el punto. Estos objetos pueden removerse mediante lavado ocular y posterior oclusión del ojo, es decir, tapar el ojito con alguna sustancia antibiótica. Pero importantísimo aquí que este lavado ocular no puede ser realizado por cualquier persona, ni puede ser realizado de una manera abrupta, brusca, y no se pueden utilizar sustancias que puedan estar contaminadas. Entonces hay que tener mucho cuidado con la forma en que estamos haciendo estos lavados oculares. Y no lo digo tanto por el sector salud, por otros
sectores y obviamente no tanto por médicos auxiliares, enfermeras, sino por el personal de mantenimiento o de aseo que en un momento determinado al sufrir este tipo de proyección y de entrada de partículas pueden, digamos que no darle la importancia que tiene. Entonces ya ahorita les voy a dar, como les digo, unas observaciones importantes para el manejo, pero no solamente eso, recuerden que la penetración o el golpe, la contundencia puede ser tal que genere, como en la segunda imagen, un sangrado dentro del ojo. Esta es la cámara anterior del ojo, es decir, la parte que está frente a al área transparente del ojo. Y en esta área transparente del ojo, donde está la pupila y el iris, puede ser el objeto contundente generar sangrado. Aquí vemos un sangrado en esta zona, que es la cámara anterior, como les habíamos dicho. Eso se llama ifema por la presencia de sangre. Y obviamente, el uno y el otro requieren manejo por oftalmología. Estos tipos de objetos que son tan claros que los podemos ver, no son tan frecuentes. Hay veces que llega el paciente y dice, mire, siento la molestia, sigo sintiéndola a pesar de que me hicieron el lavado y terminamos en las urgencias. Debería ser o debería haber sido el primer paso. Recuerden que ustedes tienen la posibilidad de llamar a nosotros como su ARL y de allí se le van en este caso, sabemos la importancia del manejo de estos objetos extraños en ojo que pudieron haber generado inclusive penetración, con lo cual se vuelven más graves. Por eso es importante atenderlos con el oftalmólogo de manera urgente. Es una urgencia oftalmológica cuando hay contundencia, como en este caso con sangrado, o cuando hay penetración, que se puede dar por lo que estábamos viendo. Imagínense una gubia que genera un proceso de rompimiento en el hueso o un taladro o una herramienta de corte que se utiliza y que puede proyectar este tipo de objetos. Si esto se genera en el ojo, este trauma contundente, obviamente que no debemos tocar el ojo ni colocarle gotas sin prescripción médica. Es el oftalmólogo el que debe verlo. Por eso utilizamos centros de referencia o IPS que son muy, pero muy expertas en este manejo. Entonces, el oftalmólogo que va a evaluar, y esto es clave porque después va a ser importante, por ejemplo, en los procesos de calificación, evalúa la agudeza visual, es decir, qué tanto puede discriminar el ojo, cómo se está moviendo el ojito, si puede hacerlo de manera adecuada o no, cómo están los reflejos oculares, y esto se refiere a si el iris se puede cerrar o se abre dependiendo de la cantidad de luz. Va a hacerle biomicroscopía y eso no lo podemos hacer en cualquier consultorio, lo tiene que hacer el oftalmólogo que tiene lámparas de hendidura, que tiene la posibilidad de tinturar el ojo. Esto se utiliza con unos papelitos y él va a identificar mediante depósito de una sustancia que es la fluoresceína, que nos permite localizar dónde está la lesión específica, si está en la córnea, si está en la esclera, si ha logrado rasgar el ojo o no. En fin, puede tomar la presión intraocular y puede mirar dentro del ojo, y esto lo hace con el fondo de ojo, que digamos que se puede hacer en urgencias, pero digamos, de mejor penetración cuando lo hace el oftalmólogo. Muy bien. Hay muchas normas de prevención de riesgos laborales en el ámbito sanitario que tocan el tema de proyección de partículas, y les dejo también como parte de la bibliografía. Este es del gobierno de las Baleares y son de los servicios de salud, y específicamente habla del proceso de prevención y tiene una parte que habla de proyección de partículas. Importantísimo las medidas preventivas. Y es clave que cuando estemos frente a una posible proyección de partículas, calculemos cuál es la trayectoria. ¿Esto para qué? Para utilizar siempre que yo no debo estar en esa trayectoria, sino de estar a un lado de esa trayectoria. ¿Esto qué quiere decir? Que mis procesos de procedimientos y de procesos de trabajo deben tener claro cómo se pueden proyectar estas partículas y cómo yo debo alejarme de esa trayectoria para que no genere daño. Muy bien. Pero no solamente eso, debo hacer mantenimiento preventivo. Y es más, procedimientos mucho más allí de un mantenimiento periódico de esa maquinaria, asegurar que funcione de manera adecuada. Y no estoy hablando solamente de estos taladros que seguramente están muy bien mantenidos porque son herramientas quirúrgicas, sino también, por ejemplo, el proceso de manejo de taladros, de manejo de cizallas, de gubias, en mantenimiento de las instalaciones de la IPS o mantenimiento de los equipos de la IPS que lo hace el personal de mantenimiento. Debemos asegurar la fijación de piezas mecánicas. ¿Para qué? Para que estas piezas no se suelten o se corten y se proyecten
con una gran energía cinética y generen daño. Puedo colocar presores, mordazas que me permiten asegurar esas piezas móviles que en un momento dado yo puedo llegar a trabajar. Antes de empezar a trabajar con la máquina, yo debo generar el aseguramiento de estas piezas que pueden ser móviles, informar sobre el manejo correcto de la máquina y generar instrucciones. Recuerden la velocidad de la máquina, la posibilidad de proyección de partículas, pero muy importante que siempre que tengamos cualquier herramienta de trabajo, tener claro cuáles son las instrucciones de manejo de la misma, que ustedes saben que por ser latinos somos muy dados a simplemente abrir y utilizar. Y aquí es importante tener instrucción de cómo hacerlo. Muy bien. Proyección por parte, por ejemplo, proyecciones de parte de la máquina, que se rompa la sierra, que se rompa el disco de la sierra como tal. Por eso yo debo comprobar cuál es el estado de esa hoja o de ese disco de sierra. Si está oxidado, si se ve fracturado, si se ve fisurado, no debo utilizarlo porque al utilizarlo en estos procesos se puede generar ruptura. Si voy a hacer, miren, y miren qué importante esta imagen, esta es una imagen de un área de mantenimiento de una IPS. Esta persona tiene simplemente unas gafas. Y recuerden que aquí es importante saber cuál es el índice de protección contra penetración que tenga ese elemento de protección personal que está utilizando esta persona. Aquí, por ejemplo, está utilizando para medición o puede utilizarlo, por ejemplo, para soldadura. Y cuando haga este proceso de soldadura, así sea pequeño, debe utilizar los elementos de protección personal o EPIs claves para evitar que esas partículas, por ejemplo, en el caso de soldadura, pueden llegar y quemar o dañar el ojo. Retirar o cambiar esa herramienta cuando se encuentra en mal estado. Si yo tengo un disco o una hoja de sierra que está en mal estado, inmediatamente retirarlo y cambiarlo por una nueva. Que sea adecuada para el trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que miremos la dureza del material que yo voy a trabajar y si la herramienta puede hacerlo o no, o se va a romper. Y si se va a romper, pues obviamente utilizar una herramienta de mejor dureza que sea más adecuada para el corte que estoy haciendo. Madera, hierro, aluminio, lo que sea que yo esté cortando, tengo que calcular qué es lo que voy a hacer. Trabajar en condiciones adecuadas. La velocidad, la duración, la presión que voy a estar manejando. Es un elemento que tiene presión. Nosotros trabajamos elementos de presión contenida, como es el caso de las balas de oxígeno, de las balas de aire, que en un momento dado se pueden llegar a manejar. Entonces debemos tener cuidado con esto. Mirar cuáles son las instrucciones de trabajo según el fabricante y aplicarlas de manera juiciosa. Obviamente que aquí también el tema de orden y aseo es súper clave para poder evitar accidentes. Recuerden nuestra pirámide de trabajo en promoción y prevención de eliminación, sustitución, controles de ingeniería, señalización, que aquí se vuelve supremamente importante. Cuando estuve revisando el tema, encontré que para específico del sector salud no hay un tema de proyección de partículas o una imagen. Luego nos toca utilizar la de la general, pero recordemos que en este caso es distinto y tiene unos procesos diferentes. Mantener todo, en todo momento, orden y limpieza del área, recoger la herramienta del material al finalizar la jornada, depositar las basuras y los desperdicios en los recipientes adecuados. Estas son medidas generales. Si tengo la probable proyección de humos, gases y vapores, utilizar sobre la fuente emisora sitios como extracción localizada o ventilación, que son más para los procesos agregados a esta predicción de partículas. Pero si yo voy a utilizar corte, ablación, en proximidad de personas no protegidas, alejarlas o darles la protección, porque muchas veces la persona que está haciendo el proceso es la más protegida, pero no las personas que están alrededor. Cuando las características del lugar lo requieran, debemos proceder a acotar, a señalizar y a apartar el área. Si yo voy a hacer un proceso grande donde se va a generar gran cantidad de partículas, corte, soldadura, en fin. Y obviamente, cuando sea necesario, limitar el acceso a las instalaciones de personal que no esté adecuadamente protegido. Y en esto estamos hablando, por ejemplo, en salas de cirugía. La presencia de estudiantes en salas de cirugía es importante porque ellos no conocen los protocolos de manejo de una sala de cirugía, por ejemplo. Entonces es importante que ellos también tengan una inducción y que no sea esa inducción general donde, mire, usted debe mirar el video de nuestra IPS. Si yo no voy a entrar a cirugía, las personas que van a entrar en cirugía tienen que saber quiénes son, cómo se van a comportar. Hay unos protocolos
en las salas de cirugía que deben cumplirse, por ejemplo, o en las salas de procedimientos, cuando se va a retirar un yeso. Cuando se retira un yeso utilizamos una sierra y eso no lo puede utilizar cualquiera y tienen que saberlo manejar. Muy bien, establecer un programa adecuado de mantenimiento preventivo de todas estas herramientas, inspecciones sistemáticas para reparar o para sustituir esas piezas deterioradas o gastadas de estas herramientas. Bueno, mirar cuál es el periodo de vida útil de estas herramientas y cómo debo utilizarlo de manera adecuada. Es decir, mirar cuál es el manual de instrucciones del fabricante para saber cuándo debo retirar estas piezas o cuántos usos tienen antes de que suceda un accidente. Utilizar resguardos, y el resguardo significa pantallas transparentes para poder hacer el proceso. Claro, a la mayoría de gente dice, pero yo voy a hacer un pequeño corte porque voy a tener que ponerme los resguardos, los elementos de protección personal, cuando yo lo he hecho en múltiples ocasiones. Recuerden que en la confianza está el demonio de estos accidentes. El uso de máquinas y herramientas de trabajo sin alterarlas. Es decir, si yo tengo mi máquina de herramienta y tiene un resguardo, dejarle ese resguardo, el resguardo de la sierra o la pantalla de protección si estoy haciendo procesos de esmerilado, de limpieza, en fin. Recuerden que debemos utilizar los elementos de protección personal. No es, y esto quiero recalcarlo, no es el único, se debe utilizar todos estos procesos de promoción y prevención, pero además de eso es el más incómodo, es el menos protector de todos. Recuerden que debemos utilizar siempre procesos sobre la fuente y sobre el medio antes que los elementos de protección personal. Pero aquí, obviamente que vamos a hacerlo. Recuerden además de eso que debemos utilizar el equipo de protección personal adecuado para el proceso que estamos haciendo. No es lo mismo un proceso de mantenimiento como el que estamos viendo acá de la persona que tiene un overol anaranjado y que está dentro del sector salud y que también tiene que hacer procesos de protección. Inclusive recuerden que podemos hacer modificaciones de instalaciones, construcción, y estas personas también, por ser personal o contratado o propio, tienen que tener los elementos de protección individual o elementos de protección personal adecuados. Las gafas para protección ocular o la pantalla facial, que pueden, hoy en día son de diferentes calidades cada uno de ellos. Lo que tenemos que asegurar es que tengan la calidad suficiente de acuerdo con el proceso. Si yo voy a tener un proceso donde se genera gran cantidad de partículas y con gran cantidad de energía, pues una pantalla como la que vemos acá, que es una pantalla de acetato suave, no va a ser suficiente para contener la partícula y sí va a generar una falsa sensación de protección frente a la proyección de partículas. Recuerden que tienen que ser elementos certificados para protección y para eso utilizamos las certificaciones CE de la Unión Europea, las diferentes certificaciones. No pueden ser elementos de protección personal que no tengan las certificaciones adecuadas. Y hay una cosa bien interesante que dejé para el final y es el tema de la corrección visual. Yo puedo tener elementos de protección personal debajo del elemento de las gafas, por ejemplo, de protección, como vemos acá, pero recordemos que las personas, como por ejemplo yo, tenemos necesidad de hacer una corrección visual, de manera tal que yo debo poder tener mis gafas debajo, por ejemplo, de la pantalla de acetato o tener elementos de protección personal o de protección individual que tienen corrección visual. Claro, los hace más costosos, sin duda, pero me aseguran un punto clave, y es que para poder hacer cualquier proceso yo debo poder ver claramente, yo debo poder ver de manera nítida para que esas cosas tan feas que les mostré por allá del IFEMA, de la protección y eso, que digamos que al final esto puede terminar en una enucleación, es decir, la pérdida del ojo. Enuclear es quitar el ojo y eso tiene muchos, pero muchos problemas. Obviamente también responsabilidad para el empleador, responsabilidades para la ARL que va a tener que pagar una indemnización. Y recuerden que ninguna indemnización va a reemplazar el ojo, va a poner una cantidad de dinero a disposición del trabajador, pero no va a reemplazar el ojo. Entonces es muy importante que seamos claros en que cualquier medida de protección debe ser llevado a que no se produzca el riesgo, porque las consecuencias van a ser muy complejas. Entonces recuerden, que podamos ver bien es clave y la protección visual, la corrección visual es clave allí. Muy bien, finalmente les dejo también este manual de control de infecciones y de epidemiología hospitalaria de la OMS para poder decirles lo siguiente. Uno, existe poca estadística específica asociada a proyección de partículas. Recuerden que probablemente es porque está asociada a mecanismos como riesgo biológico o
toxicidad, y entonces se olvida un poco que fue la proyección de partículas la que generó el daño. Por eso no hay una estadística clave. Ustedes deben ser y deben tener claro cómo se clasificó este riesgo para que puedan encontrarlo y manejarlo. Segundo, recuerden que en los manejos que se hacen de la infección hospitalaria, siempre es importante, no solamente el paciente, sino nosotros como personal de salud que estamos involucrados en estos procesos, es capital que entremos a decir cuáles son los elementos de protección personal, cómo deben ser los procesos y los procedimientos que debemos aplicar para proteger a todo este personal. Finalmente, les dejo la bibliografía que la van a tener allí disponible en la conferencia para que estará a disposición de ustedes. Y finalmente, Linita, evaluemos al final cómo nos fue. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Bueno, vamos entonces a realizar nuestra evaluación final. Vamos a ver qué tanto aprendimos el día de hoy y cómo nos va. Entonces vamos con la primera pregunta. En los procesos de su trabajo en salud, ¿en qué actividades se presenta proyección de partículas? A, actividades como el lavado quirúrgico, B, lavado de instrumental quirúrgico, C, aseo de las áreas, D, todas las anteriores, E, ninguna de las anteriores. Vamos a ver, ¿qué dicen ustedes? Contesten, por favor. A ver, vamos a ver. Muy bien. Cerramos la primera pregunta y les compartimos los resultados en pantalla. Bueno, te cuento que el 92% nos dijo que eran todas las anteriores, es decir, actividades como el lavado quirúrgico, lavado instrumental quirúrgico, aseo de las áreas. Entonces, cuéntanos Fíjate si cómo, ese claro, fíjate 92% cómo tiene cambió razón. totalmente el tema de, recuerden que esto es identificación. Y claro, todos estos procesos pueden generar proyección de partículas. Muy bien, muchachos. Fue el 92% de todas las anteriores, pero tendríamos que sumarles el 3% adicional, luego el 95% logró identificar dónde hay procesos de proyección de partículas. Muy bien, Linita. Cambiamos Perfecto, listo. poderosamente el conocimiento. Claro que sí. Vamos entonces con la segunda pregunta. La proyección de partículas se puede generar lesiones de A, lesiones en la cara como heridas, B, toxicidad por absorción de las sustancias, C, lesiones en ojo, molestia o penetrantes, D, A y C son ciertos, E, A, B y C son ciertos. Vamos a ver qué dicen ustedes. Contesten, por favor. Muy bien. Listo, vamos a ver cómo nos fue. Bueno, por acá te cuento, Doc. El 83% nos dijo A, B y C son ciertos. Un 13% nos dijo Correcto. solo que A y C son ciertos. Entonces, cuéntanos, Correcto. ¿ese 83% bien o mal? Tuvo toda la razón ese 83%, pero mira lo importante, pasamos del 69 en el primer sondeo a 83%. Efectivamente, en todos estos procesos de A, B y C, esos son el tipo de lesiones que se pueden generar. Muy bien. Perfecto, bueno, muy bien, estuvieron muy atentos. Vamos entonces con la tercera y última pregunta. La proyección de partículas desde el punto de vista de la seguridad social puede generar A, un accidente de trabajo, B, una enfermedad laboral, C, una enfermedad común que se agrava por el trabajo, D, un accidente muy común o frecuente, E, un evento peligroso. Contesten, por favor, vamos a ver. Listo, muy bien. Cerramos la tercera y última pregunta. Y los resultados en pantalla, bueno, por acá el 46% nos dijo un accidente de trabajo, 18% una enfermedad laboral, 8% una enfermedad común que se agrava por el trabajo, 10% un accidente muy común o frecuente y el 18% nos dijo un evento peligroso. Cuéntanos, Doc, entonces acá cuál es la respuesta La, correcta. la respuesta correcta es un accidente de trabajo, pero aquí la clave es esto, y por eso he dejado esta pregunta de última, y es, recuerden, es un accidente de trabajo, por ende, para la seguridad social y para ustedes es clave
que reporten estos eventos. Claves, recuerden el manejo, no se puede realizar en la empresa, llévenlo, repórtenlo para que lo manejen, porque el problema no es a corto plazo, el problema es a largo plazo, la pérdida del ojo o unas lesiones muy complejas que van a generar gran cantidad de ausentismo. Entonces, el punto es, generemos ese reporte y mandémoslo a su adecuado manejo. Perderá un día, pero no perderá más. Linita, muchas gracias. Bueno, doctor, a ti, por supuesto, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por haber iniciado esta semana con este tema tan importante. Y bueno, como siempre, entonces nos vemos dentro de 15 días con una nueva sesión en el sector salud. Para todos ustedes un saludo y nos vemos en 15 días. Muchas gracias. Linita, namaste, nos Doctor, vemos. Que estés muy que te bien. vaya muy bien, que tengas una Gracias, lo linda y mismo. bendecida semana y por supuesto a todos muchas gracias por su participación. Invitarlos como siempre a que se inscriban y participen de todas las acciones educativas que hemos programado para ustedes durante esta semana cortica. A las 11 de la mañana los espero con el tema El servicio doméstico, manejo y disposición de residuos. A las 2 de la tarde tenemos abordaje legal, importancia del COPAS en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 4 de la tarde, el riesgo eléctrico, métodos de trabajo en equipos e instalaciones eléctricas. Y por supuesto, a las 6 de la tarde, nuestro Muévete y Contágiate de Prevención. Que tengan una feliz semana. Los dejamos con el siguiente video.